amigos y amigas de Caseta Gunia. En el vídeo de hoy os explicaré cómo nos podemos dar de alta en Caseta Gunia para poder disfrutar de todos los servicios que nos ofrece. Sin más preámbulos, empecemos. Primero de todo accederemos a la página web de Caseta Gunia, que es el siguiente: www.casetagunia.eus. Una vez aquí, arriba a la derecha, clicaremos en Mi cuenta. Vemos que tenemos las opciones de iniciar sesión y registrarse. Como todavía no tenemos nuestra cuenta, elegiremos registrarse. Nos llevará a esta página donde con 3 pasos sencillos ya tendremos la cuenta creada. En el primer paso debemos poner nuestros datos de usuario. Elegiremos el documento de identidad que queramos, nombre, primer apellido, segundo y una contraseña. La contraseña tendremos que poner 2 veces y recuerda que tiene que cumplir unas características. En este caso, debe contener entre 9 y 16 caracteres, debe contener al menos una letra y un número y no podrá tener ningún carácter especial. Recuerda también que las casillas con los asteriscos serán obligatorias rellenarlas. Una vez que tengamos todo rellenado, haremos clic en Siguiente. Pasaremos al segundo paso y aquí tendremos que rellenar los campos con nuestros datos personales: correo electrónico, dirección, fecha de nacimiento. Una vez que tengamos todo rellenado, haremos clic en Siguiente. En el tercer paso acabaremos con el proceso, pero primero rellenaremos los campos que nos quedan. Aquí elegiremos cómo hemos conocido Caseta Gunia. Para ello desplegamos este apartado y veremos que tenemos varias opciones para elegir. Para recibir todas las novedades sobre los cursos y las charlas y estar siempre al tanto de las noticias, marcaremos esta casilla. Rellenaremos el texto de verificación con los números que vemos aquí. Si la imagen que aparece no es muy clara, podemos cambiarla clicando en estas flechas. Por último, elegimos esta casilla donde declaramos que los datos que aportamos son verdaderos y que hemos leído y aceptado las condiciones del reglamento de Caseta Gunia. Si queremos leer estas condiciones, podemos clicar aquí. Una vez tengamos leídas las condiciones, hacemos clic en la casilla y le damos al botón verde de finalizar. Ya tendríamos nuestra cuenta creada. Vamos a ver ahora cómo podemos iniciar sesión. Para ello iremos a Mi cuenta y esta vez elegiremos Iniciar sesión. Aquí escribiremos nuestro usuario y la contraseña que hemos puesto y hacemos clic en Iniciar sesión. Si los datos son correctos, tendremos la sesión iniciada. ¿Y qué pasa si no recordamos la contraseña? No te preocupes, haremos clic en Has olvidado tu contraseña, rellenaremos los datos con el número del documento de identidad que nos dimos de alta y escribiremos el texto de verificación. Una vez que tengamos todo rellenado, le daremos a aceptar. En breve recibiremos un email en nuestro correo electrónico personal con los datos de acceso. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para enterarte de todos los trucos tecnológicos. Muchas gracias y hasta la próxima.